Radicalització, desradicalització, seguretat ciutadana, en un moment doncs, que Europa ha tingut, té present Niça, Bataclan o aquí Barcelona y Cambrils. Si os parece, empezamos con qué políticas se han aplicado para detectar el extremismo violento. Musa, te doy la palabra, son unos 5 minutos. Buenos días, gracias por la invitación. Para empezar el debate, bueno, antes del debate y de las intervenciones, trataré de daros un poco un vistazo sobre de dónde venimos en términos de prevención del extremismo violento y cuál ha sido la evolución, teniendo en cuenta que, por muy críticos que seamos, es un work in progress, básicamente. Entonces, diría que en términos de políticas o de reacciones al terrorismo y más adelante al extremismo violento, hubo una evolución desde el 11S en 3 etapas. La primera etapa es la etapa no tan famosa de la guerra contra el terror, declarada justo después del 11S. Y básicamente, digamos que la idea era ir a lo mejor a Afganistán para tratar de cortar la cabeza de la serpiente. Pero esta estrategia falló y falló esencialmente, para decirlo de manera breve, falló porque hemos tratado de matar o de ametrallar a mosquitos con una Kalashnikov. Y básicamente falló por 3 razones. La primera es porque se pensaba que Al-Qaeda era una organización localizada claramente entre Afganistán y Pakistán, cuando se trataba de una nebulosa internacional y transnacional. En segundo lugar, nos fijamos tanto en Al-Qaeda a la hora de atribuir cualquier acto de violencia en el mundo musulmán, que lo que hemos hecho, por consiguiente, y con la ayuda tanto de discursos políticos y también de medios de comunicación, hemos convertido Al-Qaeda en una marca transnacional efectiva. Y esto podríamos entrar en el detalle, pero no es el objetivo ahora. Y finalmente, al bombardear tanto primero en Afganistán y más tarde en Irak y en ciertos casos ahora, ya sea en Libia, en Malí o en Yemen, no nos hemos dado cuenta del impacto que podía tener el hecho de tener un target, tener la guerra, no sé cómo se dice en castellano, cirúrgica a lo mejor. Quirúrgica. Sí, gracias, quirúrgica. No nos dimos cuenta del potencial de radicalización que podía conllevar el hecho de matar a un determinado terrorista, pero con este terrorista a su mujer o a sus nietos, lo cual contribuyó a radicalizar cada vez más el entorno de los propios terroristas, y nos dimos cuenta hasta el 2005 de que no habíamos matado a Al-Qaeda, sino que era más bien lo contrario, que Al-Qaeda no dejaba de crecer. Y ahí llegamos entonces a la segunda etapa, que coincide con el 2005. En el 2005 es justamente el momento en el que la administración Bush decide revisar su estrategia antiterrorista y acaba reconociendo efectivamente que no solo la guerra contra el terror no erradicó el terror, sino que fomentó cada vez más organizaciones terroristas. Y ahí nacieron justamente los conceptos que estamos usando y que vamos a usar en este debate de radicalización y de extremismo violento. Digamos que la reflexión fue la siguiente: uno no nace terrorista, sino que se convierte en ello a lo largo de un proceso. Se trató entonces de trabajar sobre lo que llamamos las causas estructurales del terrorismo, y de ahí, digamos que hubo toda una lucha entre el aparato de seguridad, entre servicios de inteligencia y algunos analistas un poco más lucidos sobre el caso, que trataban de involucrar a otros sectores. Básicamente, cuando mencionamos las causas del terrorismo, hay las causas de índole política, de índole socioeconómica, etcétera, etcétera. Y ahí nació lo que llamamos el contraterrorismo, pero la lucha contra el extremismo violento. Y finalmente, desde el 2009, diría, hasta ahora, estamos en un cambio de paradigma gradual, a ritmos y a niveles diferentes según el país europeo. Se trata más bien ahora de prevenir el extremismo violento, además de seguir, evidentemente, con la lucha antiterrorista. Entonces, ¿qué quiere decir prevenir el extremismo violento? Quiere decir luchar, o sea, prevenir es dedicar esfuerzos antes de que una amenaza aparezca. Cuando lo de la lucha contra el extremismo violento, hay la amenaza, tenemos que hacer detección, tenemos que movilizar fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, etc.
Y en términos de prevención, digamos que a nivel europeo, supongo que entraremos en el detalle y me quedan 23 segundos. Voy a ser un poco dócil, tranquilo. Diría que el nivel de progreso es bastante desigual. Y si miramos, lo voy a hacer de manera simplista, donde hay mejor progreso son los países nórdicos. Y aquí me refiero a Alemania, me refiero a Dinamarca, me refiero a Holanda, quienes empezaron a desarrollar toda una serie de herramientas, además de la lucha antiterrorista, con el fin justamente de trabajar realmente sobre estas causas, y volveremos a hablar de ellas, sobre todos los factores de radicalización. Y esto incluye el acompañamiento psicológico hasta políticas sociales inclusivas que tienen como objetivo, por una parte, luchar contra toda esta serie de factores de radicalización, marginalización, estigmatización, sentimiento de pertenencia, y por otra parte, reinsertar a la gente radicalizada en la sociedad. En cambio, si miramos Reino Unido, Francia o España, digamos que hay progreso y lo sigue habiendo, pero hay confusión acerca de varios elementos. Lo primero es que aún no sabemos si realmente cuando hablamos de prevención tratamos de prevenir o de detectar. Y yo creo que hablando de este tema desde Barcelona tendréis una idea de a qué hago referencia. Por otra parte, en cuanto a las causas, dedicamos muchos recursos a la hora de desradicalizar a la gente. Y más adelante cuestionaremos también este tema. Pero poco a poco diría que hay esperanza porque estamos yendo hacia un cambio de paradigma en el cual se trata, diría, cada vez menos de desradicalizar y cada vez más de desvincular. Desvincular es llevar a un individuo radicalizado a que renuncie a la violencia o desvincularlo físicamente de un grupo o una organización terrorista. Gracias. Dejaremos sí la desradicalización para una segunda parte. Hemos tomado nota. Discursos políticos y mediáticos han hecho de Al-Qaeda una marca. La guerra contra el terror alimentó las organizaciones terroristas. Hace referencia a Musa, a Holanda y a Dinamarca y que están trabajando en los factores de radicalización. Preguntamos al eurodiputado Javier Nart. ¿Los países de la Unión Europea tienen una estrategia común para la detección de la radicalización? ¿En qué se basa? ¿En qué focalizan? Bueno, no hay una estrategia común, hay estrategias nacionales y yo diría bastante metafísica de lo que se debe hacer, pero no plasmado en lo que se debe hacer de una forma conjunta. La cuestión fundamental, y yo quisiera completarlo, porque lo que ha dicho Musa yo estoy absolutamente de acuerdo, es lo siguiente. Primero, empecemos a entender que el terrorismo no es algo que suceda hace unos años como consecuencia de la presencia del terrorismo islámico. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos venido padeciendo un terrorismo que era un terrorismo, entre comillas, revolucionario, cierro comillas, marxista-leninista, radicalizado, pero si echamos una vuelta a nuestra propia memoria, ya no simplemente pensando en ETA o en Grapo, sino pensando en lo que fue en toda Europa, las Brigadas Rojas, la fracción del Ejército Rojo, es una acción exactamente tan terrorista como la que ahora se produce, aplicada, en este caso, a una ideología que en realidad no es sino una blasfemia respecto al Islam, porque el Islam ciertamente no es lo que plantean estos elementos terroristas. Por tanto, la primera de las cuestiones es, coloquemos en el contexto lo que en este momento padecemos, que es un terrorismo de origen llamado islamista, nada que ver, repito, con la religión. Si uno echa un vistazo en las religiones y en el comportamiento que han tenido las diferentes religiones, barbarie fundamentalista se ha producido en Bosnia y Herzegovina entre los cristianos ortodoxos y los católicos, con monstruosos asesinatos, incluso de nivel muy superior cuantitativamente y cualitativamente al de los atentados terroristas, y por tanto no estoy disminuyendo de importancia, pero sí colocándolo en su lugar. Si uno se echa una vuelta, una mirada por los textos fundamentalistas de la religión judía, también los hay, y si uno se lee la parte de lo que es el Corán de Medina, se va a encontrar con lo necesario para cortar con el mejor de los espíritus el pescuezo al prójimo. Problemas en cualquier texto religioso, uno encuentra lo que uno quiera.
Por lo tanto, primero vamos a colocar en su contexto lo que significa lo que ahora estamos padeciendo, que es circunstancialmente islamista, pero que no tiene únicamente una ascripción respecto a esta ideología, sino dentro de un contexto donde la revolución ha perdido su sentido, ha sido desacreditada, ha sido totalmente deslegitimada, y ahora tenemos una contestación distinta en un segmento muy concreto, que es en lo que significa la radicalización de algunos elementos islamistas. Segunda cuestión. Nosotros en España, excepto la guerra civil, y tenemos que pegar un salto a las guerras carlistas, hemos tenido un periodo anormal de lo que ha sido la historia de Europa. En Europa se ha vivido una constante guerra, donde cada generación ha vivido una o dos guerras, excepto a partir de 1945, donde el desastre general de los vencedores y de los derrotados da como consecuencia un terremoto en la conciencia de que la guerra es un mal negocio para el devenir de Europa. Y desde la Unión del Carbón y del Acero a la Unión Europea no se han producido conflictos en Europa entre naciones que tradicionalmente se entremataban desde los tiempos inmemoriales. Desde la Guerra de los 100 años hasta acá ha sido una continua guerra civil europea. Por lo tanto, cada uno de los partícipes de la generación, no digamos ya nuestros padres que vivieron la Guerra Civil Española, pero nosotros no hemos vivido ninguna, están acostumbrados a tener, lamentablemente acostumbrados, centenares de miles de muertos, amigos, hermanos, padres, familiares directos que fallecían en algún conflicto. Hombre, el conflicto era un conflicto, vamos a ponerlo entre comillas, como Dios manda. Era un conflicto correcto, entre comillas otra vez. Para mí cualquier guerra es un monstruoso crimen, pero eran guerras históricamente aceptables porque eran entre naciones. Ahora hay una transmutación y al desaparecer ese concepto se pasa a una guerra de diferente intensidad. Lo que estamos padeciendo es puramente táctico, pero el problema es que le damos un valor estratégico. Cuando comentaba Musa el tema de la guerra contra el terror la pervierte primero llamándole guerra, cuando no es guerra sino contestación contra el crimen. Yo sinceramente a la mafia no le llamo guerra contra la mafia, porque estoy dándole el carácter de cobeligerante a lo que no es sino una banda de criminales. Es como decir que ETA era una guerra contra ETA, era sencillamente una contradicción contra una serie de fundamentalistas asesinos que partían del supuesto que el País Vasco era suyo y los demás, y lo digo éramos, porque de allí vengo yo, éramos una especie de excrecencia que si no callábamos había que eliminar. Pues bien, criminales puros y duros, punto a la historia. Entonces, la cuestión es nuestra incapacidad de asumir la frustración en una sociedad fundamentalmente fragilizada, porque entendemos que todo debe funcionar. Y en el momento en que se produce la barbarie de Barcelona, pero que tiene un alcance limitado, en los famosos años 20 o 30, donde aquí estaba desde el Sindicato Blanco a los grupos criminales pagados tanto por el gobernador militar y gobernador civil de Barcelona contra la CNT-FAI, los terroristas también de la CNT-FAI, la bomba del Liceo, todo aquello que se vivió, donde se participaba no de que estaban satisfechos de aquella situación de violencia mutua, por mayor razón que pudieran tener, y para mí la tenían, las clases desposeídas, pero que en último término la contestación daba lugar a una reacción que significaba un agente provocador que era peor, porque la FAI era mucho más débil. Así que provocar a uno más fuerte es un mal negocio, porque tiene la justificación, léase Israel, para contestar con toda la sobrepotencia, con independencia de la posible razón inicial, que de hecho tenía y tiene lo que era una reivindicación social absolutamente correcta. Por lo tanto, primero, pongamos las cosas en su justo término. No sobrereaccionemos. Cuando Estados Unidos, además de las 2 torres gemelas, vuela otras 2 torres, que son las torres de los derechos humanos, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, las 2 de Nueva York, cuando crea en el Acta Patriótica la capacidad de torturar, la capacidad de externalizar la tortura con lo que se llama extraordinary renditions, entregas extraordinarias, para que países como Marruecos, Jordania,
Yemen y algunos europeos, vamos a citarlos, Rumanía o Polonia, donde se colocaban los presos que no podían ser torturados en Estados Unidos y eran torturados en otros lugares. Eso, el secuestro de Guantánamo, incluido, y lo siento, soy políticamente absolutamente incorrecto, me importa un diablo. Yo estoy escandalizado de que un premio Nobel de la Paz haya mantenido Guantánamo abierto, que significa el caso de Segundo Marey elevado a la centésima potencia. No puede existir un lugar donde existan presos externalizados sin que estén sometidos a lo que dice la Declaración de Derechos Civiles, que es la autoridad judicial que los puede condenar a 500 años y un día o ponerlos en libertad, pero no bajo la autoridad soberana del soberano, porque nos devuelva los tiempos previos a la Revolución Francesa, a la Ilustración, cuando los presos eran presos del rey. Bueno, pues tenemos un rey que primero fue Bush, después fue el señor Obama, Premio Nobel de la Paz, pero que en España hubiera sido condenado por secuestro y en cualquier país europeo. Políticamente muy incorrecto lo que digo, pero si cogen ustedes el Código Penal, lo que pasó con Segundo Marey y con el ministro del Interior y con el secretario de Estado, se corresponde a la aplicación de la legalidad, sea ministro, secretario de Estado o presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, reitero, pongamos las cosas en su justo término. Tengamos la consideración de que si le damos una contestación estratégica a lo que es puramente táctico, si perdemos la capacidad de asumir que frente a contradicciones y frustraciones tenemos que medir la respuesta para que no venzan, porque en el momento en que damos una contestación tan brutal como la suya, estamos colocándonos en su terreno y nuestros principios democráticos, que no son metafísicos, son fundamentales. En el momento en que quedan pervertidos por el adversario, en el momento en que se crea el GAL, ETA ha ganado, o por lo menos está equiparada. Nunca debemos perder, y repito, yo no soy una persona arcangélica. He sido corresponsal de guerra casi 30 años de mi vida, he visto de todo, y yo entiendo que la violencia legítima es violencia legítima cuando es legítima, no cuando se actúa por la vía que además es profundamente analfabeta. Y concluyo. Si existe en este momento terrorismo islamista, no islámico, islamista, perversión del Islam en Europa, es como consecuencia de lo que ocurre fuera de Europa, que tiene una contestación llamada solidaria, porque antes no existía. El terrorismo ha aparecido acá como consecuencia de una contestación terrorista en el exterior. Somos el reflejo de lo que sucede fuera y somos en consecuencia tributarios de errores estratégicos que están realizando todavía las fuerzas occidentales. Gracias, eurodiputado. Desvinculación, ha dicho, de la religión con el terrorismo. No hay política común, y esto nos servirá para hablar de si eso influye o no influye en la percepción de seguridad e inseguridad de la ciudadanía. Y un factor individual, incapacidad, ha dicho, de asumir la frustración. No sé si ese factor interviene en lo que se llama proceso de radicalización. Musa me va a corregir y me va a decir que no hay un proceso, que son los procesos de radicalización. En esa segunda parte de este debate tendrán intervenciones de un cuarto de hora y sobre la mesa tenemos pues qué políticas se han estado aplicando para detectar el extremismo violento, qué influencia tiene la religión o no tienen esos procesos de radicalización, qué retos tiene Europa para los próximos años, si ha habido políticas que se hayan aplicado que hayan sido eficaces y otras que no lo hayan sido, si los centros penitenciarios, las cárceles son espacios que facilitan esa radicalización y ya para terminar, dificultad de desradicalización, y esa sí para usted, eurodiputado, ¿qué propuestas tiene el Parlamento Europeo para abordar esta problemática en un futuro? Os doy la palabra, podéis empezar cualquiera de los dos y en base a estas preguntas formuláis vuestro discurso. Sí, quizás voy a seguir un poco en línea con lo que decía Javier. Y la pregunta que hacía sobre el papel de la religión, ¿no?, en los procesos de radicalización. Hay esta frase de Albert Camus que me gusta mucho, dice: mal nombrar las cosas es añadir a las desgracias del mundo.
Y si nos fijamos un poco en cómo los términos determinan nuestra concepción acerca de determinados fenómenos, nos damos cuenta de que aquí estamos ante un problema bastante grave. Si yo hablo de radicalización o de desradicalización, hay como una idea subyacente. El radical, y en este caso el yihadista, es alguien quien ha consumido no de manera moderada una sustancia, en este caso la religión islámica, la ha consumido a tope de manera radical, ¿no? Y de ahí nace la necesidad de desradicalizarlo. Y de hecho en Europa, si miramos, Javier hablaba de otras formas de terrorismo, de extremismo violento. Lo que sorprende siempre es esta capacidad que tenemos, o esta tendencia que tenemos a sobrevalorar el papel de la religión casi exclusivamente cuando hablamos de salafismo yihadista o de yihadismo en general. Y el razonamiento suele ser el siguiente: dado que todos los yihadistas se dicen musulmanes, el Islam como tal constituye un factor de radicalización. Y hubo, algunos seguramente lo habrán oído, pero hubo un debate en el 2015-2016 oponiendo a dos académicos, bueno, diría de alto nivel. Por una parte, Gilles Kepel, quien publicó El terror entre nosotros, que ha sido un bestseller en España, cosa que me preocupa personalmente, y Olivier Roy, quien publicó otro libro que se llama La yihad y la muerte. Y en este debate veíamos que el primero, Gilles Kepel, consideraba justamente... O sea, se trataba para los dos de interpretar qué está pasando con este auge de ataques terroristas y de procesos de radicalización y cómo se hace que 5.000 o hasta 6.000 personas desde Europa se fueron a Siria e Irak para combatir o para unirse a las filas de Estado Islámico. Gilles Kepel, su interpretación, y creo que es la interpretación que domina desafortunadamente en el discurso público a nivel europeo, considera que el aumento de estos atentados refleja una tendencia más profunda y más general que se corresponde con lo que él llama la radicalización del Islam. Y desarrolla toda una reflexión en la cual dice la tendencia salafista no violenta, es decir, las corrientes rigoristas de gente que quiere volver a practicar el Islam como en el antepasado, para caricaturar, se corresponde a veces con gente que veis que van de chilaba y de barba enorme por las calles de Barcelona u otras ciudades. Dice que esto básicamente es la señal de que se está produciendo una radicalización a nivel europeo de las comunidades musulmanas. Y de ahí entonces dice que el salafismo yihadista y el terrorismo surge o es una manifestación de esta creciente radicalización del Islam. El segundo, Olivier Roy, reconoce que hay una radicalización en determinados sectores y determinadas comunidades a nivel cognitivo de práctica religiosa, pero él la distingue de otro fenómeno. Y según él, la radicalización yihadista que estamos viendo forma parte de un fenómeno mucho más amplio que vemos a nivel global, que es lo que llamamos la revuelta generacional, que sectores de la población cada vez más jóvenes empiezan a considerar el uso y el recurso a la violencia como algo legítimo, como salida en su propia vida. Y entonces, cuando lo compara con el fenómeno de las Brigadas Rojas que mencionabas, Javier, él concluye básicamente, se fija en los yihadistas europeos, nota que tienen escasos conocimientos teológicos y su conclusión es que el Islam no es tanto la causa del proceso de radicalización, sino más bien el pretexto. Y entonces se opone a lo que dice Gilles Kepel y concluye diciendo no hay una radicalización del Islam, sino que hay una islamización del radicalismo. Y para ponernos un ejemplo un poco más concreto, y siento por aburriros tanto con conceptos académicos, pero si nos fijamos en los militantes del Hamas a día de hoy, en Gaza, que van poniendo ciertos en determinadas manifestaciones el cuchillo y el Corán. Si miramos un poco más atrás, en los años 70 o 80, los mismos militantes llevaban el Capital de Karl Marx. Y no creo, por tanto, que estábamos buscando en qué medida Karl Marx había fomentado una generación de combatientes, y estábamos buscando dentro de la ideología comunista qué es lo que hacía que la gente actuaba de manera violenta. Entonces, y aquí lo que evidencia este debate es que hay dos lecturas ante un mismo fenómeno. Y me gustaría pararme aquí. Es la última vez que os voy a aburrir con conceptos académicos, para distinguir dos cosas, porque creo que es fundamental para toda la discusión que vamos a tener.
Cuando hablamos de radicalización hay dos tipos. Por una parte, lo que llamamos la radicalización cognitiva. Yo adopto una ideología radical que pretende usar la violencia para alcanzar objetivos políticos, sociales, ideológicos. Y por otra parte, la radicalización violenta es cuando yo voy a adoptar en base a esta ideología un comportamiento violento. Entonces, todo el debate que tenemos a día de hoy no es tanto si tiene que ver con el Islam o no tiene que ver con el Islam, sino hasta qué punto el hecho de adoptar una ideología radical me lleva, in fine, a actuar de manera violenta. Y si volvemos a las dos tesis, Gilles Kepel, hablando de radicalización del Islam, dice que sí, asume que hay este vínculo. La gente se radicaliza, reza cada vez más, deja de frecuentar o de saludar a mujeres, in fine, una parte de este sector acabará perpetrando atentados. Cuando el otro no pone en duda esto, dice que sí, que hay una radicalización, pero no lleva necesariamente a esto. Y básicamente el debate que tenemos con el yihadista forma parte del debate mucho más antiguo que tiene que ver con la relación entre las creencias y la acción violenta. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de proceso de radicalización, se valida implícitamente la idea de que la propia adopción de ideologías es la que me empuja a mí como individuo a actuar de manera violenta? Y es más, yo cuando escucho determinadas entrevistas o tertulias, tengo la sensación a veces que la ideología casi determina más las propias acciones del individuo que el propio individuo, ¿no? Hay una cosa que se llama el Islam o el yihadismo, las dos a la vez, que lo mueve. Y aquí surge un problema fundamental. ¿Qué entendemos por Islam? ¿Estamos hablando de una fe? ¿Estamos hablando de una práctica religiosa? ¿Estamos hablando de la corriente salafista yihadista? ¿Hablamos de un referente político? ¿O estamos hablando de una marca de identidad? Y aquí yo creo que una buena manera de tratar de contestar a esta pregunta sería seguir un principio de Olivier Roy. Olivier Roy dice, el Islam es lo que los musulmanes dicen que es. El Islam es lo que los musulmanes dicen que es. Por tanto, cualquier tipo de razonamiento diciendo el Islam fomenta tal o el Islam es la causa, ya no empezamos con las buenas bases. Y de hecho, cuando nos ponemos a estudiar los procesos, los modelos de radicalización que hay a día de hoy para desarrollar políticas públicas, nos damos cuenta de que se valida de manera implícita el papel de la ideología como conductor hacia la violencia. Y de hecho, ¿cuál es el rol de la ideología? Aquí diría que la ideología es fundamental en el proceso de radicalización en la medida en que permite conectar los agravios de una persona con el mecanismo de legitimación de la acción violenta. Es decir, si yo soy de París, de Berlín o de Ripoll, sufro de discriminación, de estigmatización, de marginación social o de un control de abuso policial, básicamente la organización lo que me está diciendo Estado Islámico o Al-Qaeda, si tú sufres de esto en Ripoll, es porque a nivel global hay una guerra entre Occidente y el Islam y por tanto te tienes que juntar con nosotros y la solución estará ahí. Y tienes que luchar contra el enemigo. Entonces, la ideología juega este papel en el proceso de radicalización. Explica los agravios de manera simplista, proporciona la solución igualmente simplista a dichos agravios, señala al responsable de los agravios, ya no es el policía que me ha controlado, sino que es el Estado y Occidente de manera general, y finalmente legitima la violencia. Entonces, ¿por qué es fundamental distinguir radicalización cognitiva y radicalización violenta? Por una razón sencilla. Hasta día de hoy no hay ninguna evidencia en el ámbito académico ni científico de que exista una relación causal, directa y lineal entre uno y el otro. Y es más, los mayores especialistas del tema, que trabajan como psicólogos, y aquí cito a Clark Macaulay y Sofía Moskalenko, son los autores de un famoso modelo de pirámide de la radicalización que ha inspirado todas las políticas de prevención que tenemos hasta el día de hoy. Pues el año pasado decidieron actualizar su pirámide de la radicalización en base a un dato que me gustaría compartir con vosotros. El 90% de los individuos que tienen opiniones radicales no actúan de manera violenta. Y gran parte de los que se juntan a grupos violentos no tienen una idea radical. Dicho de otra forma, el problema que tenemos es que si todos los terroristas son radicales, todos los radicales no son terroristas. Y este es un problema ya mayor
en el ámbito de la política pública, ¿no? Los criminólogos, de manera general, tienen un poco el mismo problema. Es decir, suelen decir, ¿no?, que la genética, y aquí se refieren más bien al entorno social, pone el arma en la mano del individuo y la mente la dispara. Pero la pregunta es, al final, ¿qué es lo que dispara? ¿El entorno o la mente del individuo? En resumidas cuentas, diría que a pesar de que tengamos tanto progreso, o sea, tanto no, pero hay progreso en el ámbito académico, vemos que en la práctica seguimos asumiendo la idea de que hay una relación lineal y directa entre radicalización cognitiva y radicalización violenta. Y aquí mencionaré solo 3 ejemplos. Uno, el uso de los indicadores de radicalización, con los que casi todos aquí somos familiares, ¿no? El uso de los indicadores, ¿en qué se basan? En la apariencia, sobre todo, y en la práctica religiosa. Si lleva la barba, si hace ramadán, si lleva el velo, si come halal, si deja de beber Coca-Cola, quizás se está radicalizando. Y aquí hay 2 problemas mayores. El primero es que el indicador no nos dice nada como tal. Una posible combinación de indicadores puede indicar un proceso de radicalización. Y el segundo es que estamos metiendo en políticas públicas indicadores que no tienen ninguna base científica. No hay nada desde el punto de vista de la ciencia que valida la idea de indicador. Pero como tenemos que reaccionar, hay que reaccionar. El otro ejemplo, y me quedan solo 2 en breve, hay un atentado en Barcelona, o en París, o en Berlín. ¿Cuál es la primera medida anunciada por el gobierno? Vamos a ir a Marruecos y mandar imames para que vengan a promover un islam moderado en Europa. Dicho de otra forma, vamos a buscar a gente que viene de otro país con otro contexto, que vengan aquí a desradicalizar, a promover un islam moderado en mezquitas donde ya no tienen lugar los procesos de radicalización. Esto pasaba hace 15 años, pero desde hace 15 años hay centenas de investigadores que dicen que esto pasa fuera de la mezquita. La mezquita ya no es un lugar de captación de la radicalización. Hay excepciones y son pocas. Y finalmente, me quedo con este ejemplo porque es Francia, mi gran país, porque creo que Francia supera a todo el mundo en este ámbito. Francia abrió en el 2016 lo que llaman los centros de desradicalización. Y la idea era acoger a posibles yihadistas y de alguna manera inyectarles una vacuna republicana de valores democráticos, hacerles cantar y aprender los días de fiesta con el fin de desradicalizarlos. 8 millones de euros, se abrieron 2 centros. A lo largo de 3 meses, no sé cuántos alumnos de ellos escaparon. De hecho, los pararon en la frontera porque querían ir a Siria y un año después acabaron diciendo que era gastar mucho dinero para ningún efecto. Entonces los han cerrado y diría yo, alhamdulillah. Así que, no sé cómo voy de tiempo, Fátima. Tienes ¿Sí? 3 minutos y un poco más si quieres. Perfecto. Entonces, lo que vemos aquí es que hay un cierto desfase entre la investigación por una parte y la práctica y las políticas públicas. Sin embargo, yo creo que sí que hay razones para seguir siendo optimistas. En este sentido, Alemania, Dinamarca y Holanda, lo que contaba antes, han apostado por medidas más individuales. Entienden que la radicalización no es una cosa que afecta a los musulmanes como tal, sino que son trayectorias individuales donde intervienen muchos factores a nivel individual, psicológico, a nivel del entorno, el papel de los reclutadores o a nivel estructural. Reino Unido renunció a llevar lo que llamaban la batalla de ideas, que era desradicalizar promoviendo los valores democráticos. Y poco a poco, como decía, se está abandonando un poco el concepto mismo de desradicalización. Y yo creo que ahí los actores públicos es una pregunta que se está haciendo desde el punto de vista de los decisores políticos. ¿Qué pretendemos hacer con los yihadistas? ¿Queremos cambiarles la mente o el sistema de valores? ¿O tenemos que poner como límite la violencia? Porque lo que en fin nos molesta, incluso como líderes políticos, es que haya un atentado por el coste político que esto representa. Y esta es la reflexión que se está haciendo. Y lo que a mí me sorprende en clave europea es la gran diferencia que hay entre cómo tratamos este tipo de extremismo violento y cómo, por ejemplo, se trata el extremismo violento de extrema derecha. Si miramos los programas Exit de salida de la violencia en el norte de Europa, ya desarrollados desde los años 80, nos damos cuenta de que hasta el día de hoy
Todos estos programas se enfocan en dos cosas. Primero, asesoran en base individual a cada persona. No cogen no es porque tal blanco que viene de Bavaria se radicalizó, que los blancos alemanes, hombres de 20 años de Bavaria, presentan un riesgo de radicalización. Y por otra parte, casi siempre se centran en desvincular a la persona, es decir, en dedicar esfuerzos para que renuncien a la violencia, porque según ellos el límite es la violencia. Y yo creo que de alguna forma el debate tendría que andar hacia ahí, en cuanto a qué hacemos con el terrorismo yihadista. Y para mí, y con esto concluyo, esta manera de sobrevalorar la ideología cuando se trata de yihadismo y no sobrevalorarla cuando se trata de otra ideología, corresponde a lo que llamaría una ilusión orientalista. En el fondo, tenemos la sensación de que el yihadista es una forma de homo islamicus o homo yihadicus exclusivamente movido por su ideología más que por su propia capacidad de acción. Y por eso creo que es fundamental cuestionar el propio concepto de Islam cuando lo usamos. Cuando nos referimos a musulmanes, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo digo el 60% de detenidos por yihadismo en Estados Unidos son conversos, ¿son conversos a qué? ¿Al Islam? ¿A una ideología particular? ¿O a una corriente política? Y mientras no estamos diversificando nuestras herramientas de análisis, os apostaría que en 10 años tendríamos el mismo debate aquí de cómo tenemos que desradicalizar a la gente. Y con esto acabo. Gracias. Musa ha dicho algo que yo le voy a ejemplarizar, pero directamente. Hace 25 años o algo así, ya bastante tiempo, tuve una conversación con el general Aaron Yarib, que había sido el jefe de inteligencia del ejército israelí y que en ese momento era el responsable del Centro Yaffe de Estudios Estratégicos, que es el centro de estudios de Medio Oriente más importante que existe, más importante que el de cualquier otro lugar del mundo. Es un centro de referencia de situación y estudios estratégicos de Medio Oriente, sede en Tel Aviv. Y me dijo, mire usted, el gobierno de mi país está realizando un error enorme porque para debilitar la facción revolucionaria marxista de los sectores palestinos, Frente Popular, Frente Democrático, Comando General, etcétera, etcétera, que todos eran marxistas, marxistas-leninistas, remarxistas, más marxistas que el otro, en fin, esa especie de escalera donde uno empieza en la revolución hasta llegar a ser el orgasmo de la revolución y todos los demás son traidores. Si se acuerdan de la película La vida de Brian, pues eso. Y me dijo, y estamos creando un monstruo, que es el monstruo, no le llamaba Hamas, en ese momento no existía, del islamismo radical para deslegitimar y debilitar la facción laica. Y me dijo algo más, mire, nosotros podemos entendernos con el enemigo, pero con Dios nunca. Y esa es una de las cuestiones. Por lo tanto, lo que ha dicho él, de dónde estaban la hoz y el martillo y ahora el Corán con un puñal, eso es también la plasmación en real de lo que él ha apuntado. Palabras de Aaron Yarib. Hay una cuestión que es fundamental, la sublimación de la propia frustración. Cuando, por razones verdaderas o imaginarias, por ejemplo, los terroristas de Ripoll eran gente que no tenían discriminación. En su pueblo, los compañeros de colegio, las compañeras y los compañeros salían juntos, no estaban separados por ser de origen magrebí o ser musulmanes. Eran sencillamente tan laicos y tan musulmanes como laicos y cristianos eran sus compañeros de pupitre. Tenían trabajo. No me consta, de lo que yo he leído sobre ellos, que fueran objeto ni de discriminación, ni de segregación, ni de marginalidad. Pero hay una cuestión fundamental que es la frustración identitaria. Hay un momento donde el monstruo de la identidad supera incluso frustraciones imaginarias o verdaderas, porque ciertamente también en las segundas generaciones los hijos de los jarquís,
que volvieron de Argelia, que eran las tropas auxiliares o las tropas que combatieron con el ejército francés contra los propios argelinos del FLN, pues tienen el sentimiento de que no están suficientemente reconocidos por una sociedad, a pesar de que a esa sociedad quieren llegar a millones del mundo islámico. De hecho, la emigración que estamos recibiendo de toda la zona sahelo-sahariana es migración negroafricana, musulmana, en su inmensa mayoría. Los sirios no quieren quedarse en Egipto, sino que quieren venir a Europa, no solamente por las ventajas materiales, sino por el espacio de seguridad. Vamos a llamarle de democracia, yo le llamo de dignidad, de poder tener seguridad en ti mismo sin pensar que un juez corrupto, un policía venal o un gobierno liberticida puede que dejarte perdiendo todo lo que son tus activos materiales y morales. Entonces, ¿qué ocurre cuando sucede que de países musulmanes vienen a Europa y se produce en Europa una radicalidad de algunos elementos que son europeos, con pasaporte español en el caso de Melilla, aunque en Melilla y en Ceuta yo les recomiendo que se vayan ustedes a la Barriada del Príncipe, a la Cañada de la Muerte y a los lugares donde se producen auténticos guetos, que en ocasiones son guetos propios, porque también hay una situación de rechazo. Pero cuando uno atraviesa lo que es el intramuros ceutí, pasa lo que es la muralla y entra más allá del primer barrio llamado cristiano, entra en una pequeña tierra de nadie y a partir de ahí, Barriada del Príncipe, que era una zona mixta, en este momento es radical absolutamente, no ya musulmán, sino magrebí, rifeña, o perdón, de la Jebalí, y donde no existe ni una sola persona porque han terminado por emigrar a la parte cristiana. Esa decantación, esa especie de depuración cultural, donde la superestructura religiosa crea el afianzamiento en la propia identidad. La radicalidad, en este caso, es una radicalidad hiper, super, absolutamente minoritaria. La gigantesca, inmensa mayoría no tienen nada que ver, siendo musulmanes y musulmanes practicantes, y se lo digo porque yo, que no he defendido jamás el terrorismo, una de mis limitaciones y mis cláusulas de conciencia como abogado, yo no he defendido nunca violaciones, no he defendido nunca tráfico humano, ni proxenetismo, ni terrorismo, ni tráfico de drogas. Esos son 5 puntos en los que jamás se me encontraría en mis 47 años de ejercicio profesional, pero sí defiendo los derechos humanos. Y defendí, saqué de Guantánamo a Mohamed Abderrahman, que es el español, la primera persona que pude sacar, que salió de Guantánamo. Sencillamente porque lo que yo quería es convertirlo en ser humano, y una vez que la justicia lo enjuiciara o no, si lo enjuiciaba, yo le busqué otro abogado para que lo llevara y le dije a la familia, yo no seguiré llevándole porque no puedo defender a un terrorista. Otra cosa es que quiera convertirlo y devolverlo a la dignidad de ser humano para que después le caigan encima 757.414 años de cárcel o ninguno, lo que la justicia diga. Pero la cuestión identitaria es absolutamente fundamental. Por eso se produce un acontecimiento muy curioso. Otra vez vamos a hablar de las cárceles. De cárceles entiendo porque la mayoría de mis clientes, ustedes se pueden imaginar, llevando derecho penal, es como el traumatólogo. Uno lo que percibe son roturas de huesos. El que tiene los huesos enteros no va al traumatólogo. En fin, todos mis clientes tenían alguna participación pragmática en el Código Penal. Eran prácticos del Código Penal, yo era el teórico. Los prácticos eran ellos. Pues, miren, hay una importante minoría, pero minoría sustancial, en las prisiones que es de origen musulmán, que es de religión musulmana. Que se radicalicen son muy pocos. Y que se radicalicen hasta el punto de después practicar la violencia, muy pocos de los muy pocos. La cuestión es una exacerbación de la propia frustración. Y desde un principio de analfabetismo profundo, porque cuando yo, por ejemplo, he hablado con personas, 2 que salieron de Guantánamo, otro que en este momento está en la Audiencia Nacional por terrorista, y hablabas con ellos del Islam,
Yo que no soy precisamente una enorme autoridad, pero que he leído el Corán varias veces, que trato de enterarme, pues mire usted, desde los que son los principios religiosos del judaísmo, que me parece una religión fundamental, el cristianismo, el islamismo, soy ateo, o sea que lo hago desde un punto de vista cultural, pero yo no diabolizo ni el judaísmo ni el islamismo del cristianismo, diabolizo los criminales que en nombre de Yahvé, en nombre de Alá o en nombre de Cristo, matan al prójimo, aquello que se decía de los carlistas, animal de cresta roja, que periódicamente, previamente confesado y comulgado, baja al llano y ataca al hombre. Pues esa perversión de la religión, para mí, no tiene nada que ver con la propia esencia de la religión, a pesar de que le repito que en todas las religiones, cuando uno coge textos, y les recomiendo que se lean el Levítico, que se le pondrán los pelos como escarpas, o algunas partes de la Torá, o el Corán de Medina, que es el Corán de la guerra, respecto al Corán de la Meca, que es el Corán de la paz. Verán ustedes que hay dos Coranes radicalmente distintos correspondientes a periodos históricos, porque al final, eso de que el arcángel Gabriel o que Moisés se encuentra con Yahvé y baja, por ejemplo, les puedo citar aquel texto que dice: entrarás en la ciudad, matarás a todos los seres vivientes y no dejarás vivo ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animal, en nombre de Elohim, que no es sino el precedente de Alá. Esto está en la Biblia y es la toma de Jericó, hasta el punto de que Josué, que no mató, solamente mató a los hombres y dejó en vida a las mujeres, a los niños y a los animales, fue castigado por la ira de Alá, perdón, de Elohim, de Dios. Y esto nos lleva a que, si ustedes leen algunos textos de los rabinos religiosos, de los rabinos, militares, hablarán de los amalaquitas, que es una tribu que hay que exterminar y que da la cobertura ideológica para cosas espantosas que suceden en Palestina. Por lo tanto, siendo absolutamente respetable lo que significa el concepto de religión y por lo tanto esa frase que muchos la conocen porque sale en la lista de Schindler y es, pero que tiene un concepto distinto: quien mata a un prójimo mata a toda la humanidad. Bueno, se refieren en este caso a los judíos, pero el judaísmo evolucionado se refiere a todo el género humano, inicialmente no. Si se leen ustedes algunas de las obras de Maimónides, el beatífico Maimónides, se le pondrán también los pelos como escarpas. No hay que diabolizar, lo que significa ni buscar el texto para sobre el texto justificar el prejuicio y la diabolización, entre otras cosas, no solamente porque es mentira y no es negocio, sino porque no nos lleva a ninguna parte y porque en esta sociedad estamos todos y participamos todos y también tenemos monstruosidades dentro de los textos canónicos cristianos. Por lo tanto, busquemos la evolución. ¿Qué es lo que yo encuentro en el Islam como gran problema? La falta de una evolución que significa la ilustración y enviar la religión al corazón de cada persona y no a la estructura social. Esto es una de las grandes luchas que se están produciendo, de las grandes revoluciones que se están produciendo dentro de los países musulmanes y que tenemos que apoyar y no mirar con profunda displicencia. Les voy a dar un recuerdo. Yo tengo algunos años más de los que quisiera, pero en fin, tampoco soy prehistórico, como dice mi nieto, que cuando me mira me dice: bueno, Avi, tú eres prehistórico. Digo, hombre, tanto no. Pero en fin, algunos años tengo. Yo recuerdo que cuando estudié el Código Civil español, el que yo estudié y que fue vigente hasta 1977, en ese párrafo, decía: son incapaces los locos, los sordomudos que no sepan leer y escribir, los menores de edad y la mujer casada. Esto es nuestra sociedad hasta hace 10 minutos. Así que bajemos el diapasón. No contemplemos desde la superioridad lo que hay que contemplar en la generalidad. Y tengamos una cosa en evidencia. Les voy a poner que es la relatividad de lo que a nosotros nos asegura, que es decir, nosotros somos distintos. Ahora, pero hace 10 minutos éramos iguales. Y en ese momento había lugares, por ejemplo, cuando Mahoma crea se le revela el Corán, dignifica a la mujer como no estaba dignificada en el cristianismo, que hasta el concilio de Nicea, en el año 400, 300 y pico, no estaba claro si tenía alma o no.
y esto que ahora nos lleva a la risa, óigame, esto era parte de uno de los grandes debates del cristianismo. ¿Tiene alma la mujer? Pongamos pie en pared a nuestras propias presunciones. Y vean una cosa muy significativa. Una de las... Disculpen. Como no fumo toso, le digo para equiparar. Una de las escuelas más integristas en el Islam es la escuela de un pensador indio, musulmán, Maulana al-Maududi, que es la gran línea de pensamiento islámico en Pakistán. En Pakistán suceden unos atentados terroristas espeluznantes. ¿Por qué no suceden en España? Sencillamente porque la comunidad pakistaní tiene sus negocios, sus casas y sus cosas, teniendo como tienen un Islam que no tiene nada que envidiar al wahabismo saudí. Por lo tanto, repito, pasemos de la superestructura del pensamiento a la estructura de la sociedad, y eso nos enseñará, primero, que no somos tan magníficos ni tan distintos, que no somos tan distantes de los otros y que inevitablemente tenemos que entender y comprender para juntos, luchar contra ese crimen que se llama hoy, vamos a llamarle yihadismo, yo le llamo la blasfemia contra el Islam, que es el supuesto yihadismo. Gracias. Entramos pues ahora en el debate propiamente dicho, es decir, en contraponer las distintas visiones entre estudios, investigaciones y políticas públicas. ¿Qué vinculación hay? ¿Se hace evaluación de las políticas públicas que se aplican? ¿Se basan esas con estudios académicos, con investigaciones o con decisiones políticas? ¿Quieres empezar, Javier? Sigue tú. Es difícil, bueno, es difícil contestar a esta pregunta. Yo creo que a día de hoy, y voy a tratar de no ser radical, pero si tuviéramos alguna idea de cuántos de nuestros impuestos alimentan decenas de millones de euros que luego dedicamos a proyectos y políticas de prevención del extremismo violento, que siguen hasta el día de hoy sin ser evaluadas, estamos básicamente, no sé cómo traducirlo, pero es el concepto un poco en inglés cuando uno tiene que hacer una tarea nueva en el trabajo. No vamos a hacer nada nuevo, siempre lo hemos hecho así. Y digamos que en el ámbito de las políticas públicas es un poco así. Siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué tendríamos que cambiarlo? Cambiarlo requiere de, no sé, atreverse de alguna forma tomar riesgos. Y el problema que tenemos a la hora de evaluar, hubo algunos casos, por ejemplo, en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, desarrolló políticas de prevención del extremismo violento extremadamente interesantes a partir del 2005-2006, a raíz del asesinato de Theo van Gogh, ¿no? Uh-huh. Y estas políticas eran muy, digamos, de índole social. Se trataba de crear, y esto de hecho es una recomendación, hicimos un informe en CIDOB el año pasado sobre políticas de prevención a nivel europeo, y el objetivo era proporcionar una serie de recomendaciones para la ciudad de Barcelona. De hecho, tenéis la publicación en la entrada. Y nos dimos cuenta de que en el 2011, creo, o sea, una de las cosas que permitía hacer políticas tan efectivas era que había un vínculo extremadamente estrecho entre un centro de investigación de la Universidad de Ámsterdam y los propios decisores políticos. Y por temas de escándalos de corrupción y tal y cual, creo que en el 2011 ya se cortó la colaboración y desde entonces los programas o no se aplican o no siguen un fenómeno que está en constante mutación. Porque luchar contra el extremismo violento tipo Al-Qaeda, y aquí volvemos hace 5, 6, 10 o 15 años, no tiene nada que ver con luchar contra un grupo de edad de 12 a 17 años que trata de irse a Siria tras haberse tragado 3 vídeos de Estado Islámico en YouTube, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo que hace la evaluación extremadamente difícil, el proceso de radicalización siendo algo extremadamente individual e íntimo,
¿cómo yo puedo demostrar que tal política permitió prevenir 10 atentados? No se puede. O sea, factualmente, como líder político, a mí me eligen, me votan para 5 años, tengo que desarrollar una política que seguramente tendrá efectos en 10 o 15 años, es decir, cuando yo ya no esté, y tengo que justificar de cara al público que lo que estoy haciendo tiene un impacto, pero no soy capaz de demostrarlo. Y esto es un reto, yo creo, es un reto tanto para la investigación y de cómo podemos conectar la investigación con decisores políticos sin que esto acabe siendo una subordinación de los primeros a los segundos. Yo soy no excesivamente optimista, por no decir pesimista, por una razón. No estamos hablando de informar, por cuanto el problema con el que nos encontramos es el mismo que yo me encontré cuando hace bastantes años estuve con un etarra en una cárcel en Costa Rica, que era un pájaro llamado no sé cuántos Jiménez alias el Pistolas. Este había intentado asesinar a Edén Pastora y yo fui a verle a una cárcel que además tenía un nombre curioso, se llama Cárcel de la Libertad. En Nicaragua hay otra cárcel, la cárcel de mujeres, que se llama La Esperanza. En fin, son esas cosas surrealistas que uno se encuentra por el mundo. Pues este señor era un analfabeto en estado químicamente puro. Discurso era, no discurso, era electroencefalograma plano. Yo incluso hablando con magistrados, por ejemplo, Baltasar Garzón, que con mis discrepancias es una persona que es buen amigo, me decía: Javier, es que los primeros etarras eran unos asesinos, pero tenían una sofisticación de pensamiento, había una base, aunque eran unos criminales. Pero es que los últimos eran sencillamente activistas sin pensamiento. Era, pues nada, a mí la legión y pa'lante. O sea, nada. El Pistolas era así. Era un personaje con el cual no había capacidad de comentar nada porque no tenía ideología. Era puramente sentimiento y no pensamiento. Y cuando se tienen sentimientos es imposible descabalgarlos, porque el sentimiento es pues como estar enamorado de una persona que no te conviene en absoluto. Y lo saben todos, tus padres, tus amigos, todo el mundo. Lo sabe hasta ella. Y también lo sabes tú. Pero en fin, tienes esa afección y bendito sea Dios. Va uno pues hasta el desastre, como Churruca en la batalla de Trafalgar, que dijo: la bandera está clavada, y se hundió el San Juan Nepomuceno, para abajo, con gloria, pero para abajo. Entonces, la cuestión es que estamos hablando de elementos marginales sin tener una ideología islámica que podría ser discutida o podría ser convertida en una dialéctica. Y además que tienen una profunda lejanía de lo que pueden ser los imanes que existan en las mezquitas, incluso en las pequeñas mezquitas. No hablo de grandes mezquitas. El rey Hassan y ahora Mohamed VI ha creado un centro de creación de imanes en Casablanca, que yo creo que es una realización estratégica importante, muy importante, porque significa llevar imanes a países de la zona sahelo-sahariana. Y eso es una cuestión importante. Tienen un gran problema, que cuando vuelven a su país a veces se encuentran sin trabajo, con lo cual han dedicado unos años a formarse dentro del Islam malaquita, sunnita, que es un Islam convivencial, que es el que yo he encontrado toda mi vida en el contexto sahariano, y que en este momento tiene una minoría que no tiene nada que ver, que son los excluidos y los que van radicalizándose o ellos mismos o en pequeñas madrasas, en pequeñas escuelas coránicas por perfectos analfabetos con los que yo también he hablado, y te encuentras que tienen 5 ideas que las van cambiando de lugar para que parezcan 25, pero son 5, no hay más. Entonces el problema es que estamos ante personas sin formación, sin ideología y con sentimientos, y que además no participan de la corriente principal, ni siquiera de su propia comunidad, porque entienden que todos los demás son takfiris, son hipócritas, son personas alejadas de lo que es el Islam verdadero, puro y duro, que es el de ellos. 5 ideas fundamentales, y a veces menos, sobre las que establecen aquello que en la Biblia aparece, que fuera de la verdad no hay más que las tinieblas exteriores, el llanto y crujir de dientes. Por lo tanto,
yo estoy en la verdad y quien no está conmigo está en el error. Y al estar en el error se divide en dos: los no creyentes y los traidores o hipócritas, que son peores que los no creyentes, que son además aquellos que deberían y quisieran informarles de su propio error. Es una marginalidad encapsulada, es muy complicado.